Eso no tiene explicación, no tiene justificación de ninguna índole. Estaban ocurriendo por aquí. La cuestión de la cuenta en Panamá. Esto es una cosa muy importante y muy grave. ¿Cómo se forma la cuenta en Panamá? Se forma la cuenta en Panamá con dinero mal habido. Toda la cuenta en Panamá se forma con dinero robado. Los $200,000 esos que estaban en manos de Martínez. Le han robado a los nicaragüenses y han guardado el dinero allí, el origen de la cuenta. Le han robado a los angolanos porque han dado un dinero para comprar medios de comunicación. Los medios de comunicación se consiguen a menor precio y lo que sobra se quedan con ellos, aparte de lo gastado, y lo ponen en la cuenta. Le han robado a Angola en la Bolsa Negra y a Cuba, porque si cambiaban cemento por cualquier cosa allí, el cemento era de Cuba. Además, cemento es una guerra. Es una guerra lo que no se puede vender, un saco de cemento, porque usted no sabe en qué momento necesita ese cemento para las fortificaciones, para puentes, para lo que sea. El cemento es un material estratégico, no se vende. El azúcar iba de Cuba, se cambiaba por algunas cosas. Una parte la dieron porque era el pretexto para cierta actividad y la otra se apropiaron del dinero. De manera que le robaron a Nicaragua, le robaron a Angola por dos vías, por la vía de las comunicaciones y por la vía de la Bolsa Negra, y le robaron a Cuba por la vía de los productos que eran de Cuba. Entonces la cuenta de Panamá es producto de 4 robos. Había otra cosa, no sabíamos por qué Ochoa había mandado un armamento desde Angola hasta Panamá. Decíamos, qué cosa rara, qué sentido tiene eso, que mandó unos fusiles, mandó unas cuantas cosas para allá. Para Nicaragua. Nosotros decíamos, ¿qué sentido tiene eso? No nos lo explicábamos. Sin embargo, en estos días hemos recibido un informe del Ejército Popular Sandinista que explica por qué mandó esos fusiles, esas armas. Y ustedes lo van a comprender perfectamente. Dice informe confidencial, yo espero que no le haga ningún daño a los nicaragüenses, revelando algunos datos que dan aquí. Y explican cómo fue la operación de las armas. Dice, a principios de 1987, Ochoa expresó al jefe del Estado Mayor General del EPS que estaba en toda la disponibilidad de resolver cualquier demanda de equipo militar, para que ustedes vean que charlatanería, de procedencia occidental que el EPS requiriera para el fortalecimiento de las operaciones militares en contra de las fuerzas mercenarias. Parece que ciertamente algunos equipitos lo había conseguido. Cuando consiguió esos equipos dijo que podía resolver cualquier cosa de armas occidentales. En este contexto, el 12 de marzo de 1966, el mayor general Joaquín Cuadra Lacayo convenió con el entonces representante de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba y Nicaragua, general de división Arnaldo Ochoa, la adquisición de 100 lanzagranadas del tipo M79, de fabricación alemana, con 12.000 proyectiles. Se comprometió a eso. El mayor general Joaquín Cuadra Lacayo, a través del órgano de finanzas del EPS, entregó la suma de $120,000, suma que fue recibida en representación de Ochoa por su asistente Jorge Martínez Valdés, en ese entonces capitán de la FARC de Cuba. Y el 5 de marzo de 1987 se le entregó a Martínez la cantidad de $41,000 para un total de $161,000, fue lo que le dieron. Siguen explicando. Meses después, Martínez, por orientaciones de Ochoa, comunicó al mayor general Joaquín Cuadra Lacayo
que la transacción se encontraba estancada, ya que los suplidores, es decir, los posibles suministradores, manifestaron tenían dificultades para colocar dicho pedido en territorio nicaragüense. El convenio en cuestión no se llegó a concretar, y el mayor general Joaquín Cuadra Lacayo lo dio temporalmente cerrado al comunicar Martínez que era imposible realizar la operación y que se daba por perdido el adelanto y que no podía devolverlo por problemas en este tipo de transacciones. Sigue diciendo el informe: el 22 de septiembre de 1988, Arnaldo Ochoa, ya como jefe de la misión militar cubana en Angola, comunicó al Ejército Popular Sandinista, a través del general de brigada Néstor López Cuba, quien sustituyó a Ochoa como jefe de la misión militar cubana en Nicaragua, que Ochoa enviaba a Nicaragua desde Angola el siguiente armamento: fusil AK yugoslavo 50, cargadores de fusil 200, portacargadores 50, bayonetas 50, correas 50, estuches de accesorios 50, aceiteros 50, mortero de 60 milímetros 4, granada de mortero de 50 milímetros 2664, granadas antipersonales 560, cartucho de 40 milímetros para M79 2016. Todo este armamento fue recibido en Nicaragua en el 88, considerando el Ejército Popular Sandinista que Ochoa le había enviado a manera, aunque en parte, de compensación por el fracaso del convenio en el punto anterior referido. Hay que decir que en 2016 Granada deben costar una buena cantidad de dinero en el mercado de armas, mercado negro de armas, porque pueden cobrarse perfectamente $100. Lo que mandó para allá, adquirido en el mercado negro de armas, cuesta tanto o más. Cuesta tanto o más como el dinero que recibió Ochoa. Este informe termina con este párrafo: nunca nos comunicó Ochoa ni Martínez que el dinero estuviese a salvo en cuenta bancaria en Panamá. Nosotros ya lo habíamos dado por perdido. Dice que nunca nos comunicó que había dinero guardado en una cuenta. Y aquí está claro todo. ¿Qué fue lo que ocurre? Le entregan 120.000, después 41.000. Los primeros 120.000 ellos le entregan al suministrador. El suministrador al final dice que no puede hacer la operación y le devuelve 75.000. De modo que lo que se pierde son $45.000. Pero el suministrador, el que iba a ser suministrador, devuelve 75.000. Sumado los 41.000, llegan a $116.000 que tienen en la cuenta. ¿Y qué se les ocurre? Se les ocurre conseguir, no sé si lo pidieron, si alguien se lo dio, si se lo robaron allí, no sé. Se le ocurre reunir allá en Angola proyectiles de mortero, proyectiles de M79, y lo manda a Nicaragua para satisfacer de alguna manera los compromisos, y se guardan el dinero en la cuenta. Se guardaron $116.000 de esta operación, a lo cual hay que sumarle unos 40 o 50.000 que tenían que devolverle a los angolanos, y ya tenían como 160.000, a lo cual se suma el dinero que había sacado de las operaciones de Bolsa Negra, con lo cual hace la cuenta de $200.000. Está claro el origen, estaban robándole a todo el mundo para hacer una cuenta. Todavía no era dinero de la droga. No es necesario repetir aquí lo que todo el mundo conoce de las reuniones de Martínez, de su viaje a Colombia, de la reunión con Escobar, pero no hay duda de que uno de los hechos más graves
yo diría que es más grave todavía que la historia de la cuenta de Panamá y de los orígenes de esa cuenta, es haber enviado a un oficial de nuestras Fuerzas Armadas a Colón con pasaporte falso, a ponerlo en manos del enemigo, cuando allá estamos a punto de batallas decisivas. Allá se está jugando todo, se está jugando la revolución. Es un hecho de gravedad extrema. ¿Qué otro hecho reviste de extraordinaria gravedad? No es precisamente hablar, organizar planes de transportar a través de Cuba, por medio de un barco mercante y después de un avión, importantes cantidades de droga. Conspiró para hacer eso, pero no logra realizar ninguna de esas operaciones. Lo grave es que, sabiendo que aquí se había creado una mafia en el Ministerio del Interior, en el departamento MC, que está realizando operaciones de drogas, se asocia a esa mafia, le pide cooperación para todo, para que Martínez viaje allá, para que Martínez pase por encima de las regulaciones del MINFAR, para que Martínez salga y entre cada vez que le dé la gana y nadie lo sepa. Y además le pide cooperación para hacer operaciones en grande de droga. Se asocia al grupo. Y termina al final recibiendo $50.000 del grupo de la última operación de narcotráfico. Pidió 100.000, le dieron 50.000. Que un héroe de la República, que un miembro del Comité Central, que un general de división, que un jefe de la misión más gloriosa que está llevando a cabo el país en el exterior, se tope esa mafia, ese grupo de gángsters, y no venga inmediatamente a informarlo, y que lejos de ellos se asocie a ese grupo. Es muy grave, porque uno se pregunta por qué este grupo se envalentona. Este grupo que empieza haciendo operaciones espaciadas, cautelosas, de repente se embala en el año 88 y un 50% de las operaciones las hace en 4 meses y en un solo mes hace 5 o 6, ni se sabe. ¿Por qué? Es indiscutible que cuando esta gente ven regresar a Ochoa de Angola, a Ochoa que va para jefe del ejército occidental, a Ochoa que está reclamando como una necesidad de la defensa, que también se le subordine la DAFAR y la Marina en Occidente, como está por ejemplo en Oriente. Estos tipos deben haberse sentido la gente más impune del mundo. Que un miembro del Comité Central, un héroe, un general de división, un hombre con el prestigio de Ochoa esté en eso. Eso tiene que haberlo impulsado y tiene que haberlo alentado muchísimo. Y yo pienso que eso es sumamente grave. Pero Ochoa no, a pesar de las dificultades, no desiste. Él no desiste en los planes. Él estuvo haciendo planes para llevar a cabo sus operaciones hasta
el mes de abril de este año. Eso nosotros lo sabemos, por todos los elementos de juicio que hemos reunido. Persiste en la idea de grandes operaciones. Persiste en la idea de utilizar un barco mercante que trasladara 10 toneladas, que se pusiera en las costas norte y de ahí viniera las lanchas a recoger la droga. Discute muchísimo con Tony La Guardia. Pues Tony La Guardia, que está en una actitud cautelosa, haciendo su operación en una cantidad de dinero, se dedican a disfrutar de ese dinero, que es imposible trasladar 10 toneladas de cocaína. Y discute muchísimo con Tony La Guardia sobre todos estos problemas. Insiste mucho. Era una idea que, si la vamos a ver, totalmente loca. Yo me puse a sacar una cuenta de cuánto hacía falta para lograr las sumas que él decía, porque en su fantasía hablaba de miles de millones. Me puse a sacar una cuenta que hacía falta para que él reuniera 4.000 millones, como dice que iba a reunir, para después, desde el extranjero, invertirlo en Cuba, que es lo que nuestro fiscal llamó un gran plan y una gran operación de lavado de dinero. Y calculé que necesitaba 400 viajes de barco a $1.000, a $1.000 por kilogramo. Necesitaba 400 viajes de barco y 8.000 viajes de lancha, suponiendo que cada lancha cargara 500 kilogramos. Cifras tales que a mí me recordaba la cifra de la deuda externa, para reunir realmente 4.000 millones de dólares. Era de una fantasía, de una falta de realismo increíble, pero eran sus ideas. Y lo grave es que tenía esas ideas cuando ya sabía que iba a recibir la responsabilidad del ejército de Occidente, porque lógicamente cuando él llega de Angola, lo que se sabe de Ochoa son muy pocas cosas. Y realmente voy a decir, si hay una institución donde se sabe lo que hace la gente, es el MINFAR. Porque el MINFAR tiene los medios y tiene la organización necesaria para llevar el control de los hombres. Las operaciones en Angola, ya expliqué cómo se disfrazan de necesidades de guerra. Y a los colaboradores más próximos los tiene. Ochoa, cuando venía aquí, empezaba a hablar de negocio. Cada vez que se reunía con Raúl, quería hablarle de negocio. Y constantemente les recibía la misma aclaración, el mismo consejo. Ochoa, no te pongas... Y él hablaba de negocios presuntamente serios. A veces decía una cosa disparatada. Todo el mundo lo tomaba en broma, porque él había establecido el hábito de hablar en serio y en broma. Y decía cualquier disparate, la gente se reía. Y lo que le decía en el MINFAR, lo que le decía Raúl: dedícate a las tareas militares, olvídate de negocio. No, esa no es tu tarea, esa no es tu misión. Lo que tienes que hacer es dedicarte a las actividades militares. Pero el problema de la droga, Ochoa se lo dice a uno, solo a uno de estos oficiales. Lo grave, lo serio, lo que había provocado repulsa, escándalo, indignación, preocupación en cualquier otro oficial, se lo dice a uno solo. Es posible que si lo hubiera dicho a 4, se hubiera sabido irremisiblemente. Porque el MINFAR tiene su organización, la contrainteligencia militar. Y si soy testigo de cómo trabaja la contrainteligencia militar. Si Ochoa ha hablado con uno, y realmente las pocas cosas que se conocían de Ochoa, y algunas sobre todo de tipo moral, no de tipo delictiva, o en todo caso no eran delitos penales, sino delitos morales, se estaba empezando a recibir distintas informaciones sobre la conducta de Ochoa. Lo más grave de todo, la implicación en la droga, se la dice a un solo oficial al cual había corrompido, lo había ganado para esa mala causa.
y ya todas las demás cosas él se apoyaba, o sus planes se apoyaban en el grupo de Tony LaGuardia, a pesar de que en cierto momento dijo que este grupo no era capaz, que eran unos bobos, que él iba a operar por su cuenta, etcétera. Pero hasta que prácticamente el grupo este se desintegra, él está insistiendo en hacer las grandes operaciones con droga, de manera que fue persistente en eso. Desde el 86 hasta casi mediados del año 89, esa es la realidad que nosotros hemos podido apreciar. Sobre el grupo de Tony LaGuardia, como alguien dijo aquí, es un caso diferente, porque Tony LaGuardia ni es héroe, ni es miembro del Comité Central, ni es general de división, ni tenía las responsabilidades que tenía. El caso de Tony LaGuardia es gravísimo, pero gravísimo. No quiero decir que no sea tan grave como el de Ochoa, lo que digo es que es diferente del de Ochoa y tiene connotaciones también, en verdad, muy graves, muy traicioneras, muy peligrosas, porque si Ochoa no pudo, no tuvo tiempo, no fue exitoso y no logró llevar a cabo ninguna de sus operaciones de droga, esta gente ya habían hecho unas cuantas operaciones. Cuando Martínez visita a Escobar, ya Tony LaGuardia y su grupo venían hacía año y medio realizando operaciones de droga. Todo eso se ha debatido públicamente y se ha probado. Alegaban nobles propósitos, todo el mundo alegaba nobles propósitos. Ochoa, que quería resolver los problemas del desarrollo, que no se concilia con lo que hacían con el dinero. Y esto también ayudar al país. Ayudar al país de esa forma, como se ha dicho, era clavarle un puñal por la espalda. Aquí todos ustedes se han referido a ese tema, no tengo que extenderme en este punto. Después tengo que volver después a referirme por otra razón. Entonces la Guardia creó una pandilla repugnante dentro del Ministerio del Interior. Algo verdaderamente increíble, inconcebible, incluso algo difícil de explicar. ¿Cómo ha sido posible? Ellos fueron bastante herméticos, desde luego. Ellos sabían lo que estaba haciendo y que lo que estaba haciendo era muy grave. Pero lo que estaban haciendo también era muy pérfido. La forma en que lo hacían. El hecho es que ese cáncer surgió. ¿Y cómo se descubre? ¿Cómo se descubre? Se descubre a través del caso de Ochoa. ¿Quién podía imaginarse que podía estar Ochoa en actividades de este tipo? ¿Quién podía imaginarse que todo un departamento del Ministerio del Interior estaba en esas actividades? Bien. Ya sin embargo se estaba investigando. ¿Por qué se estaba investigando? Evidentemente esta gente, como se ha demostrado, parece que hicieron muy pocas operaciones. Hicieron 5 en el 87, espaciado cada 2 o 3 meses. Hicieron 2 exitosas en el 88, 3 fracasadas. Hicieron, creo que 9 con una operación de marihuana que hicieron por ahí por la costa norte de Pinar del Río. 9 operaciones en el año 89. Había campaña contra Cuba, como recordó el compañero
Chomi, venían haciéndose campaña. Naturalmente que la primera reacción de nosotros, acostumbrados a escuchar todo tipo de mentira, de infamia, de calumnia, a lo largo de 30 años, es que se trataba simplemente de un invento más y calumnias más por parte de Estados Unidos. No se les prestaba especial atención. Yo me recordó en un momento de febrero del año 88, de una gran campaña, de una serie de afirmaciones, de imputaciones, e incluso mencionaban a Raúl, le hacían imputaciones. Nosotros estábamos realmente indignados. Ya se estaba en las negociaciones estas, en contactos, ya Cuba estaba participando en las negociaciones para la paz en Angola, y algunos compañeros tenían contactos con los norteamericanos por este motivo. Y recuerdo que yo le di instrucciones al compañero Alarcón, viceministro de Relaciones Exteriores, de protestar con toda energía en uno de esos contactos con los funcionarios norteamericanos por ese tipo de campaña que se estaba haciendo contra Cuba. Por ahí tengo el informe, pero si ustedes quieren, les leo nada más que un pedacito, lo que él hizo en la conversación con ese alto funcionario, protestando de las imputaciones a Cuba, protestando de las imputaciones, del intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Y realmente aquí voy a leer un párrafo nada más y voy a pronunciar una palabra fuerte, no me queda más remedio que pronunciarla. En ese momento dice: cumpliendo las instrucciones que había dado el comandante en jefe, le manifesté a este funcionario, no voy a poner el nombre, que quienes promovían y llevaban a cabo estas acusaciones contra nosotros eran unos hijos de puta. Esa fue la palabra diplomática que se empleó en la conversación entre Alarcón y el funcionario norteamericano, lo cual reflejaba nuestra indignación por estas campañas que a nosotros nos parecían absolutamente calumniosas. Y lo eran en parte cuando empiezan a involucrar nombres de personas y de dirigentes del gobierno. En este caso, como estábamos en las conversaciones, decían: esto es un acto de mala fe. Los funcionarios del Departamento de Estado dijeron que eso no era campaña del Departamento de Estado, sino que esos informes habían surgido del Departamento de Justicia y que realmente ellos no estaban, que no fueran a creer que eran ellos o que era un acto de mala fe por parte del Departamento de Estado. Totalmente loca. En uno de esos contactos con los funcionarios norteamericanos por ese tipo de campaña que se estaba haciendo contra Cuba. Por ahí tengo el informe, pero si ustedes quieren, les leo nada más que un pedacito, lo que él hizo en la conversación con ese alto funcionario, protestando de las imputaciones a Cuba, protestando de las imputaciones, del intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Y realmente aquí voy a leer un párrafo nada más y voy a pronunciar una palabra fuerte, no me queda más remedio que pronunciarla. No la pronuncié yo, pero fue lo que les dije yo que dijera. Dice: como verás, dice, el informe de Alarcón, en ese momento dice: cumpliendo las instrucciones que había dado el comandante en jefe, le manifesté a este funcionario, no voy a poner el nombre, que quienes promovían y llevaban a cabo estas acusaciones contra nosotros eran unos hijos de puta. Esa fue la palabra diplomática que se empleó en la conversación entre Alarcón y el funcionario norteamericano, lo cual reflejaba nuestra indignación por estas campañas que a nosotros nos parecían absolutamente calumniosas. Y lo eran
Y lo eran en parte cuando empiezan a involucrar nombres de personas y de dirigentes del gobierno. En este caso, como estábamos en las conversaciones, decían, esto es un acto de mala fe. Los funcionarios del Departamento de Estado dijeron que eso no era campaña del Departamento de Estado, sino que esos informes habían surgido del Departamento de Justicia y que realmente ellos no estaban, que no fueran a creer que eran ellos o que era un acto de mala fe por parte del Departamento de Estado o por parte del gobierno de Estados Unidos. Hoy sabemos que estos señores venían haciendo las operaciones desde principio del año 87. Llegaban más de un año, aunque todo parece indicar que el primer cargamento en avión llegó en el mes de abril del 87. Desde enero hicieron los viajes previos para coordinar estas operaciones. Yo pensaba que las acusaciones a Raúl se derivaban de la presencia de un oficial de la Fuerza Armada hablando con Pablo Escobar. Quedó en cierta penumbra la representación de Martínez ante Escobar, pero por lo que él dijo se deduce claramente que sin hablar específicamente yo represento esto o lo otro, él allí actuó de tal modo como si fuera un representante del gobierno de Cuba. Y a nosotros nos consta que allí se creyó que este era un enviado del gobierno, aunque no estaban seguros, no tenían seguridad. Pero en tal carácter se presentó él allí, dejando eso en la sombra. Yo pensaba que la presencia de un oficial era la causa de esas imputaciones. Después, cuando estábamos analizando el juicio, pero más adelante, analizando los papeles, me doy cuenta que antes de que Martínez fuera a Colombia, ya estaba haciéndose ese tipo de imputaciones. Y es perfectamente lógico y es claro. ¿Por qué? Si esta gente recibe en el avión con el tal Ruiz, pariente de este Miguel Ruiz Po, lo reciben en Santa Clara, que es una base militar. Si además el primer cargamento de cocaína lo desembarcan en el aeropuerto de Varadero y van para la pequeña área militar de aquel aeropuerto. Si el aterrizaje de un avión tiene que ser autorizado por la defensa antiaérea. Estas cosas que son posibles, perfectamente posibles. Porque si llegan y dicen que van a recibir un personaje, a lo mejor un gran comerciante, o que viene alguien muy importante para sus actividades del ministerio, y le solicitan a la FARC esta colaboración, es lógico que de inmediato la FARC la brinde. Lo mismo podía haber aterrizado en Holguín que en Guantánamo, que en cualquier parte. Los permisos de vuelo son de oficio. Sobre el país vuelan no se sabe cuántos aviones. Hay que correr un trámite, hay que avisar y hay que correr determinados trámites. Cuando esta gente decían que tenían que recibir a alguien, quizás un gran comerciante, lo mismo, iban a aterrizar, de oficio le daban el permiso. ¿Quién va a empezar que estos bandidos lo que están es pidiendo permiso para un avión para comerciar con drogas o traer drogas? Pero si van nada menos, no vienen por Boyero, vienen por Santa Clara en el primer viaje, vienen en el segundo viaje. Es lógico que los yanquis empezaran a pensar que la Fuerza Armada tenían que saber algo de esa operación y empezaran, de mala fe desde luego, a involucrar el nombre de Raúl en este problema. Es decir, que ya desde antes, por las actividades precisamente de este grupo de Tony La Guardia. Sobre esto
es necesario hacer una reflexión también, antes de proseguir. ¿Cuál fue la actitud de los norteamericanos? Hoy sabemos nosotros ya que los norteamericanos tenían por lo menos dos nombres. Según ellos mismos han dicho, admitido. Uno, Tony LaGuardia. Dos, Miguel Ruiz Po. Ellos mismos han dicho que tenían grabaciones de las conversaciones de Panamá de un agente de ellos, entre un agente de ellos y este señor Ruiz Po. Es posible que ellos, es muy posible, es casi seguro que tuvieran más nombres de oficiales que estaban en esa actividad. Bueno, si ellos veían guardacostas, si ellos veían toda una serie de movimientos, tal vez pensaron que esto estaba autorizado por el gobierno. Más que la acusación en sí, lo que irrita es la idea de que este país se pudiera vender por los 4 miserables dólares que recaudaba Tony LaGuardia y su grupo, que para un grupo puede ser bastante, pero que para un país es una cosa insignificante, minúscula, una porquería completa. Y no importa la idea que tengan o puedan tener el gobierno norteamericano de la revolución cubana, no es posible que crean que Cuba podía resolver algún problema con esa porquería. Que recaudaron el primer año $1 millón y pico de dólares, y el segundo que recaudaron otro $1 millón y pico, y el tercero ya llevaban un ritmo más alto, quizás 3 millones. Se calcula que estos señores recaudaron unos 3,5 millones. Le quedaron a deber dinero, y eso me imagino que siempre pase en este tipo de cosas. ¿Qué son 2 millones de dólares para un país que exporta miles de millones de dólares en azúcar, en níquel, en productos de la agricultura, en productos industriales? Miles de millones de dólares cada año. De modo que cualquiera que sea la opinión de los norteamericanos sobre la revolución, no es posible que crean que este país podía venderse por 4 miserables dólares. Yo entiendo que por ningún dinero se podía vender el país. Eso es impracticable, es inviable una revolución que tenga que depender del narcotráfico. Aunque fueran miles de millones, no es viable que una revolución aquí, en este hemisferio a 90 millas, que se mantiene por sus principios, su moral, su seriedad. Sí, que nos acusen siquiera de que somos revolucionarios, que nos acusen de que hemos ayudado al movimiento revolucionario, que nos acusen de que cumplimos misiones internacionalistas en el terreno revolucionario, que nos acusen de lo que quieran. Pero pensar que este país sea un país de tan poco vuelo, que fuera a intentar resolver problemas del país con esa miseria, es casi una ofensa al sentido común elemental, a la inteligencia de nuestros dirigentes, de nuestro país, de nuestra revolución. No fue correcto lo que ellos hicieron, porque ellos podían haberlo mandado de alguna forma de avisar: mira, aquí tienen 2 nombres de gente que están callados. Si es una denuncia en un tribunal, no se le presta demasiada atención, porque son tipos delincuentes, tipos que van a ser condenados, que le ofrecen cualquier cosa,
que pueden hacer cualquier declaración. Eso no es serio. Ellos podían perfectamente bien, discretamente, si tenemos conversaciones, decir, no, mire, esto no es en ningún tribunal, esto no es propaganda. Nos consta que hay 2 oficiales haciendo estas operaciones y de esta forma. Nos habrían podido poner a prueba realmente. Yo no creo que habrían quemado a ningún agente. Puede tal vez alegarse, bueno, como lo sabíamos, no tienen que quemar a ningún agente. Tenemos noticias serias de que estas 2 personas están en esto y lo están haciendo así. Y más nada. Se habría esto descubierto desde cuándo, yo no sé de cuándo tienen los nombres, pero lo de Ruiz Poz sí lo tienen desde bien temprano. Que el avión aterrizó en Varadero con droga y después se fue con lancha, lo saben desde bien temprano. No es que nosotros pretendamos echarle la culpa ahora a los Estados Unidos. No es ese nuestro ánimo. No es ese. Pero puedo citar un ejemplo que ocurrió no hace mucho tiempo. Llegaron a Cuba a través de la inteligencia noticias de que un grupo de elementos reaccionarios de un estado norteamericano, ahora mismo no me acuerdo los datos exactos, estaban hablando de hacerle un atentado a Reagan. Estaban hablando de hacerle un atentado a Reagan y nos llegan. Los datos que nosotros teníamos no eran muy precisos, porque para precisarlo más teníamos que nosotros ponernos a hacer una investigación en Estados Unidos. Y sin embargo no pasaron ni 48 horas. Yo creo que no pasaron ni 24 horas sin que yo le diera instrucciones al Ministerio del Interior de informarle a las autoridades norteamericanas que habían unos señores, unos elementos en un estado, en el sur de Estados Unidos, hablando de hacerle un atentado a Reagan en una próxima visita por ese estado. Inmediatamente se lo informamos. No perdimos un minuto en hacer investigaciones a comprobar. No nos acordamos de que Reagan era un enemigo jurado de la revolución y que tenía una política muy agresiva contra Cuba. Consideramos un deber elemental. Si había una cosa de esa naturaleza. Creo que las 2 únicas veces que hemos tenido un gesto con Reagan fue cuando realmente lo hirieron y nosotros les transmitimos al gobierno de Estados Unidos nuestra preocupación, nuestro rechazo. Y en esta ocasión, en que llegan noticias de gente que quiere hacer un atentado al presidente de Estados Unidos, y nosotros no vacilamos ni no lo publicamos. Sale ahora a relucir, esto debe haber pasado hace 2 o 3 años. Sale a relucir porque no queda más remedio que recordar este precedente. De la misma forma en que nosotros le hicimos llegar a ellos esa información, ellos pudieran habernos hecho llegar la información que disponían sobre esto, de forma confidencial, como nosotros lo hicimos con ellos. Eso realmente lo que nos duele. Ahora, a pesar de todo y del hermetismo, ya se estaba haciendo una investigación sobre esta cuestión del narcotráfico. ¿A partir de qué? A partir de estas campañas. A partir de rumores que nos llegaban por amigos nuestros, de lo que se hablaba en los sectores estos del narcotráfico, de que había funcionarios cubanos cooperando, de que había gente cooperando con ellos. Incluso llegaron a hablar de que alguna gente le había estafado ciertas cantidades de droga, cierto cargamento. Entonces, por un lado veíamos las campañas de Estados Unidos, por otro lado veíamos los rumores que llegaban de lo que decían jefes de narcotraficantes y que por diversas vías nos llegaron algunos de esos rumores.
sin mencionar nombres, por supuesto. Esta situación, a esto se añade un cable del 6 de marzo de este año. ¿Qué decía ese cable? Decía, 2 narcotraficantes se declararon culpables de transportar más de 1 tonelada de cocaína a través de Cuba, con la supuesta ayuda de militares y funcionarios de ese país, informó hoy la oficina de Miami de la Fiscalía Federal. Reinaldo y Rubén Ruiz admitieron su culpabilidad en los 27 cargos presentados contra ellos y podrían ser condenados a prisión perpetua, dijo un portavoz de la Fiscalía. Los 2 hombres que fueron inculpados aquí en febrero de 1988 transportaban cocaína en avionetas desde Colombia, con escala en Panamá, Cuba y Haití, según el expediente de acusación. La banda fue infiltrada por agentes secretos que se hicieron pasar por compradores y lograron grabar en audio y video sus entrevistas con los líderes, explicó la Fiscalía. En decenas de horas de entrevistas grabadas, que la Corte admitió como evidencia firme, Reinaldo y Rubén Ruiz declararon tener amplios contactos de alto nivel en Cuba y se jactaron de fumar tabacos habanos que, según ellos, venían de la gaveta de Fidel. El expediente relata con detalle 2 casos en los cuales Rubén Ruiz habría volado desde Cuba hasta Colombia. El aeropuerto, volado desde Colombia hasta el aeropuerto militar de Varadero en Cuba, con 1.000 libras, 500 kilos cada vez. En la próxima ocasión, en abril de 1987, la droga fue descargada por personal militar, transportada a un muelle y cargada en un barco de nombre Florida, que fue escoltado por guardacostas cubanos hasta que salió de las aguas territoriales de Cuba, afirma el documento. Cierto que cuando yo vi esto, sobre todo lo de la gaveta, tuve una cierta impresión de que era un libelo más. Entre otras cosas, señores, porque hace como 4 años que yo no fumo, de modo que en mi gaveta no puede haber tabacos. En el 87 ya yo no fumaba. La forma de decirlo parecía de ese tipo de cosas que yo hablaba, del preso que está condenado, está perdido y dice lo que quieran que diga. Pero de todas maneras, a mí me pasó con esto un poquito de lo que me pasó cuando me di cuenta que Eutimio Guerra nos estaba traicionando en la Sierra Maestra. Y ya me parecía un poco extraña lo que decían esto, los rumores que llegaban y las noticias que llegaban de lo que hablaban jefes de mafias, campañas anteriores, dando estos detalles. Entonces hablé con el compañero Abrante, ministro del Interior, y le dije que había que hacer una investigación. Yo le confieso que estaba lejos de imaginarme que podía haber toda una pandilla dentro del ministerio haciendo esto, pero yo dije, aquí hay alguien en esto, aquí hay alguien que está haciendo algunas cosas, hay alguien incluso a lo mejor está estafando a estos narcotraficantes, y llego a la conclusión de que había que investigar, que no se podía desechar esto como simple infundio, como simple calumnia, y que había que investigar. Esto ocurre a mediados del mes de marzo, debe ser pocos días después que llegó este cable. Esto no quiere decir que los cables de los que envían estas agencias sean serios. Como regla, por excepción, pueden decir alguna verdad. Ahora mismo yo estaba leyendo un cable de la UPI que decía que una avioneta estaba siendo perseguida por guardacosta, introduciéndose en el territorio nacional. Inmediatamente salen 2 MiG-23 para interceptar la avioneta y la persiguen. Está avanzando de norte a sur. Después tienen que despegar otras 2 porque se les agota la gasolina. Es de noche y hasta incluso se dio la orden de disparar contra la avioneta. Y aquí se han dado 3 órdenes de disparar contra avionetas que están en situaciones
sumamente irregular. Sí, que lo que ocurre es eso. Dos aviones despegan y persiguen la avioneta. Después despegan otros dos. La avioneta atravesó y se fue. No sé a qué altura. De noche. Esto era como a las 10 de la noche. Se dio instrucciones que el guardafrontera comunicaran lo que había ocurrido a esa hora de la noche. Y vean qué prueba de mala fe. Vean qué prueba de mala fe y qué forma de hacer campaña. Lo que dice el cable es que los aviones despegaron para interceptar los aviones de guardacosta y que la avioneta se me introdujo en el territorio nacional realmente como si, vaya, encontrara protección volando sobre Cuba. Sobre estas cosas hay que discutir con los norteamericanos y tenemos algunos cambios de notas, más que de notas, de información, se han hablado algo. Tenemos que discutir a ver cómo realmente se va a manejar esta situación. Porque lo que nosotros dijimos, lo dijimos en serio. Con respecto a los aviones que vuelan y violen el espacio aéreo. La declaración es muy seria. Claro que tomando todas las medidas porque no queremos que ninguna persona inocente o equivocada a sufrir las consecuencias. Esto requiere entrenamiento muy preciso de los pilotos para evitar que tales accidentes se produzcan. De modo que tendrá que regularse de alguna forma y habrá que buscar alguna forma de comunicación entre Estados Unidos y Cuba en esta batalla común. Lo decimos común porque realmente, y los norteamericanos lo saben, y esto lo he explicado yo en algunas entrevistas, muchas veces los aviones estos volaban, se les daba la orden de aterrizar y se reían de la orden de aterrizar. No se les disparaba porque es una decisión muy dura disparar en el aire a uno de estos que no obedezca. Puede ser un narcotraficante, puede ser un periodista, puede ser hasta un senador americano extraviado por ahí, o puede ser un particular que cuando le digan aterrice no quiera aterrizar en este infierno que han pintado la propaganda de Estados Unidos. Es decir, siempre nosotros pensando, pero más de una vez se lo dijimos, esta es una situación para nosotros intolerable y ahora desde luego es absolutamente intolerable. Nosotros no podemos permitir que burlen nuestro espacio aéreo. Y durante años uno de los que lo burlaban eran precisamente los Estados Unidos. Mientras los narcotraficantes podían burlarlo para hacer sus negocios, ellos ponían sus aviones para espiar a Cuba y violar nuestro espacio aéreo. De modo que hemos tenido dos violaciones, la de los narcotraficantes y las de ellos. Las violaciones del espacio aéreo con ese avión especial que tenían hace tiempo que no se produce. Pero las violaciones de estos grupos de narcotraficantes son frecuentes. Muchas veces no son violaciones técnicamente, vienen por el corredor aéreo y con todos los trámites correspondientes. Desde luego en el corredor aéreo es muy difícil revisar una avioneta para saber lo que trae. Pero cuando se salen del corredor o cuando se salen de la altura correspondiente, entonces sí es posible detectar una anormalidad. Y desde luego, eso tiene que cesar. ¿Es que nosotros estamos impacientes por disparar contra esos aviones? No, no estamos impacientes. Nuestros pilotos han tenido mucho cuidado. Pero si queremos que se respete la soberanía del país, si queremos que no se burlen de nuestras disposiciones, no nos quedará más alternativa que disparar contra esas naves que de forma rara, extraña, sumamente irregular, violen nuestro espacio aéreo. Y desde luego tratando de que en ningún caso
un avión evidentemente de pasajeros se vea envuelto en cualquier accidente de esta naturaleza. Pero bien, ya me refería a la forma en que actúa la propaganda en Estados Unidos. Ya estaban acusándonos o intentando insinuar que se había protegido y que habían despegado nuestras casas para que no se aproximaran los aviones de los guardacostas norteamericanos. Por eso hay una situación sumamente irregular que deberá regularse de una forma o de otra. Yo decía que esto me recordaba aquella vez que descubrimos un traidor. Yo dije, hay que investigar esta cuestión. Y efectivamente, se inicia una investigación a mediados de marzo. Y aquí hay un informe importante. Le dan la tarea, primera tarea a radio, ¿cómo le llaman? Radio Contrainteligencia, para chequear todas las comunicaciones posibles de Miami, desde Colombia, aviones, barcos. ¿Y qué descubre la contrainteligencia? Aquí está en este informe. Dice, a partir del 16 de marzo de 1989, las ubicaciones radiogoniométricas indicaban que el indicativo gordo, empleado frecuentemente en la red desde Miami y en embarcaciones, se ubica al noroeste de La Habana, cercano a las costas, por lo que comenzó a ser objeto de atención priorizada. El 27 del mismo mes, en sus conversaciones con Miami, manifiesta que no puede realizar actividades hasta después del día 5. El mismo día 27, 3 del 89, cambió el indicativo gordo por 13. Yo estoy leyendo solo párrafos para que recogen la idea. Dice, los primeros resultados obtenidos indicaron que el O se encontraba en Ciudad de La Habana. El O quiere decir objetivo. Se encontraba en Ciudad de La Habana, al oeste del Morro. Cuando inteligencia descubre a alguien que se comunica. A partir de este resultado se produjo un cambio en la conducta del objetivo y aparecieron los indicativos 35 y 20. Se produjeron constantes cambios de frecuencia y los contactos se realizaban en tiempos muy cortos, lo que dificultó la acción de nuestros móviles operativos. No obstante lo cual, se logró determinar que las transmisiones se produjeran desde distintos puntos en el oeste de Ciudad de La Habana, desde el río Almendares hasta Barlovento, siendo los más probables Barlovento, zona comprendida por Quinta A, Séptima A y 62, 66 Miramar, zona comprendida por Quinta A, Séptima, por Quinta a Séptima son dos áreas, y 210 Miramar, Hotel Tritón. Dice, durante este periodo se apreció un reforzamiento en las medidas de enmascaramiento de sus comunicaciones. El 23/4 del 89, el 23 de abril, establecen contacto radial los indicativos R1 ubicado al norte de Matanzas y R2 en la Florida, donde dan indicios de que se realizaría una operación aérea de suministro de droga, y se decide enviar nuestros grupos operativos hacia la península de Icaco. A partir de las 22 horas de este mismo día, comenzó la operación de suministro de drogas por un avión denominado Tocayo, el cual, según lo expresado por radio, lanzó 25 bultos en zonas cercanas a Cayo Cruz del Padre. Alrededor de las 5 horas se produjo el lanzamiento y un móvil nuestro ubicó a R1 a no más de 20 kilómetros al noreste de Punta Icacos. A las 12:45 horas del día 4 del 89, es decir, el 24 de abril, comenzó otra operación de abastecimiento de drogas en la misma zona, esta vez coordinada por el indicativo 130, ubicado en la Florida, 57 que se corresponde al avión y 125 en la zona entre Varadero y Cayo Cruz del Padre.
conclusión es, de la radio en contrainteligencia en este informe, dice, por las informaciones obtenidas en los contactos radiales y las ubicaciones radiogronométricas, es evidente que las actividades del Gordo y restantes indicativos se corresponden con el narcotráfico y además los abastecimientos se realizan en el territorio o aguas jurisdiccionales cubanas. Esa es la conclusión que saca la contrainteligencia en un informe que envía al Ministerio el 25 de abril, al que se le suman 2 informes del propio día, 24, en que describe cada uno de estos hechos. Además, ¿por qué logran, mediante los medios de la contrainteligencia radial y la intersección de las comunicaciones, tener una idea de lo que está ocurriendo? De abril se produce una reunión en el alto mando del Ministerio del Interior, ya con estos elementos en la mano, para investigar lo que está pasando, es decir, proceder a capturar alguna de estas lanchas. Pero ¿qué ocurre? Que en la reunión del 27 está Tony La Guardia. Ya ellos han visto movimiento de radiointeligencia por Varadero, más una reunión del día 27 con el propósito de dar instrucciones de medidas a tomar a distintas direcciones sobre esto. Pero en la reunión está Tony La Guardia, al que le hacen algunas preguntas sobre la radio de ellos, si ellos están cursando algún mensaje, algunas cosas, tipo de preguntas que por supuesto negó. Y fíjense si la radiointeligencia estaba trabajando con precisión, que en esta zona de que habla estaba precisamente la radio, estaba precisamente, aunque se movían, se estaban moviendo, a veces salían en un barco frente a la costa, no estaban en un punto fijo, pero aquí estaban precisamente la oficina de Amado Padrón, por esta zona, de manera que ya se estaba haciendo una investigación, pero los culpables se dieron inmediatamente cuenta de que había una investigación y paralizaron todas las operaciones. Paralizaron las operaciones. La pregunta que yo me hago es, si nosotros hubiéramos llegado a descubrir en esa investigación lo que estaba ocurriendo y quiénes estaban implicados, a no ser que surgiera el problema de Ochoa, porque el hecho real es que transcurre todo el mes de mayo muy tranquilo, está transcurriendo junio y no se ha arrojado ningún resultado de la investigación ordenada. Venimos a descubrir el problema de las actividades de Tony La Guardia precisamente investigando las actividades de Ochoa, y muy lejos de imaginar que estas dos actividades podían estar vinculadas. Con Ochoa se actuó con todo el cuidado que debía actuarse, a partir de informaciones sobre cuestiones de tipo moral, asociadas a otras informaciones que habían llegado indistintamente en un momento y otro, se agruparon y se aprecia claramente de que hay una serie de actividades irregulares. Ya se había tomado la decisión de designarlo cuando vino de Angola, designarlo como jefe del ejército de Occidente. Son estas noticias y estos análisis los que determinan posponer. No se le podía nombrar en ese cargo si no se precisaban y se aclaraban algunas de estas cosas. Lógicamente hay que hacerlo todo con mucho cuidado. Cuando a mí me llegan las noticias que me trae el MINPAR de estas actividades y sobre todo de las actividades de tipo moral,
ellos expresaban un nivel de deterioro tal que desde luego llegamos ya a la decisión de que no podía ser designado jefe del ejército occidental con esos problemas. No obstante, había todavía la esperanza realmente de una discusión a fondo con Ochoa para que rectificara todo aquello. En aquel momento sí se tenía en cuenta todos sus méritos, sus grados, su condición de héroe de la República de Cuba. Era de imaginarse cuánta especulación en el mundo se formaría, qué escándalo se armaría si de repente surgían problemas en virtud de los cuales habría que quitarle la medalla a Ochoa, degradar a Ochoa, destituir a Ochoa, sacar a Ochoa de las Fuerzas Armadas o encarcelar a Ochoa. En aquel tiempo no había aparecido nada de la gravedad de lo que después apareció. Las investigaciones había que hacerlo con mucho cuidado, porque había que preguntarle a alguna gente, como preguntarle a algunos de los colaboradores, a algunos de los que trabajaron con él, a Martínez, al otro. Se podía hacer evidente de que había una investigación. Y si algunas de aquellas cosas de tipo moral eran serias, entonces cualquier cosa podía pasar. Porque cuando hay un deterioro moral, se pierde toda ética, y cuando se pierde toda ética, no se puede confiar en nadie. Cuando se han perdido los principios fundamentales, porque un revolucionario es revolucionario en virtud de ciertos principios, es revolucionario en virtud de una ética. Tampoco íbamos a arrestar a Ochoa para que no se escapara. E investigar después, eso no se puede hacer, y en general no se hace con nadie. Y hay que decir que la contrainteligencia trabajó muy bien y con mucho cuidado para ir obteniendo información sin que Ochoa sospechara que se estaba haciendo una investigación sobre él. Ese tipo de investigación incluso suele solicitar autorización como miembro del Comité Central. Es decir, que en nuestro país hay principios, hay normas que se cumplen en el tratamiento de las personas. No se puede infringir a una persona la humillación de meterlo preso porque hay ciertos rumores o ciertas cosas que se saben. Ese no es ni puede ser el estilo de la revolución. Pero para nosotros constituyó esto un dolor de cabeza por los precedentes que hemos tenido de personas que se corrompen y después levantan el vuelo y después se convierten en héroes del otro lado, en papagayos, en cotorras, a repetir cuantas cosas pongan en su boca los imperialistas. Ese fue el problema fundamental en esa semana de que habla el compañero Raúl. Se siguen obteniendo datos y se decide tener ya la primera conversación, que creo que fue el 29 de mayo, que Raúl tiene con él, muy seria, y que dura 3 horas, que llevaba el guión, llevaba todo, y va hablando de toda una serie de cosas que se han confirmado hasta ese momento. Hay otras que no. Ya se le advierte, se le dice por qué no va a ser nombrado, pero se está esperando que él reaccione, que él coopere, que él muestre preocupación, que él diga la verdad. Realmente fue muy evasivo toda esa conversación. Pasan unos días, sí sabemos que se sintió muy deprimido por la conversación, muy apenado, después reacciona y se produce una segunda conversación. Ese fue el 2 de junio. Yo estoy pensando que ya que él pide una entrevista solo con el ministro, que él va a decir, va a ser franco. La anterior había sido con 3 compañeros, con Raúl, con Furri y con Ulises.